Curva de destilación de una gasolina. La mayoría de los combustibles utilizados en los países desarrollados, como las gasolinas, querosenos, gasoil y fuel oil, son derivados del petróleo. Las gasolinas se emplean en los motores de combustión interna. El correcto funcionamiento del motor se asegura eligiendo gasolinas de propiedades adecuadas. Estas propiedades dependen de la composición de la gasolina, siendo una de las más importantes la volatilidad, que está relacionada con la curva de destilación. El objetivo de esta práctica es obtener la curva de destilación de una gasolina auto, que se determina destilando la gasolina y anotando la temperatura alcanzada por los vapores en función del volumen de líquido destilado. Las gasolinas son mezclas de hidrocarburos. Principalmente están constituidas por alcanos lineales o ramificados, de entre 5 y 10 átomos de carbono, cicloalcanos, benceno y derivados. Al ser una mezcla, la destilación de una gasolina se produce en un intervalo de temperaturas, que en las gasolinas de auto está comprendido entre 30 y 200 grados centígrados. Materiales. Probetas de 100 y 10 mililitros. Matraz de destilación de fondo redondo de 125 mililitros. Termómetro de 0 a 300 grados centígrados. Tapones y conectores. Esferas de vidrio para facilitar la ebullición. Gasolina auto. Hielo y agua líquida para preparar la mezcla de refrigeración. Recipientes para almacenaje de residuos. Manta calefactora con regulador de potencia. Equipo de destilación normalizado de dimensiones y diseño según la norma ASTM, que consta de cámara de destilación, donde se coloca la manta calefactora. Cámara de refrigeración, atravesada por el tubo de condensación que irá sumergido en la mezcla de agua y hielo, de acuerdo al esquema de la figura. En primer lugar, se prepara el baño de refrigeración introduciendo los cubitos de hielo y el agua líquida. Esta mezcla mantiene la temperatura a 0 grados centígrados. Una vez preparada, se coloca la cámara de refrigeración en el soporte. Las gasolinas son productos inflamables y tóxicos. Para trabajar en condiciones seguras, el experimento se realiza en vitrina con campana de extracción de gases. Una vez preparado el equipo, se introducen en el matraz las esferas de vidrio, con el objetivo de que las burbujas se formen sobre su superficie, dando lugar a una ebullición regular y evitando proyecciones violentas del líquido por sobrecalentamiento. Tras conectar el sistema de extracción de la vitrina, se miden 100 mililitros de gasolina en la probeta y se introducen en el matraz.
Se coloca el termómetro con el tapón, ajustándolo al matraz para evitar que escapen gases. El bulbo del termómetro debe coincidir con la salida lateral del matraz y no tocar el líquido, pues se ha de medir la temperatura del vapor. Seguidamente se coloca el matraz sobre la manta calefactora del equipo de destilación y se conecta con el tubo de condensación de la cámara de refrigeración. Finalmente, se coloca la probeta a la salida del tubo de condensación para recoger el líquido destilado y se pone la tapa. La destilación se realiza a presión atmosférica. Se conecta la manta calefactora, cuya potencia está regulada para que la velocidad media de destilación sea de 4 a 5 mililitros por minuto. A los pocos minutos, la gasolina comienza a hervir en el matraz. Cuando los vapores atraviesan el tubo de condensación, pasan a estado líquido y aparece la primera gota de líquido destilado, momento en el que se anota la temperatura del termómetro, que corresponde al denominado punto inicial de ebullición. Se desplaza la probeta de forma que el extremo del tubo de condensación toque con la pared de la misma para evitar salpicaduras. Después del punto inicial, se realizan las lecturas de temperatura de forma sistemática cada 5 mililitros de líquido recogido en la probeta. Los primeros valores de temperatura de ebullición hasta el 20% destilado están relacionados con la presencia de hidrocarburos muy volátiles de 5 o 6 átomos de carbono. A mayores temperaturas se van destilando los hidrocarburos de mayor peso molecular. A medida que se va recogiendo líquido destilado, disminuye el líquido en el matraz y va tomando una coloración más oscura, debido al aumento de la concentración en productos asfálticos que, aunque en pequeña proporción, están presentes en las gasolinas. El líquido destilado es totalmente incoloro, ya que está formado por hidrocarburos. A medida que se va llenando la probeta, se observa el proceso de mezcla del líquido que cae recién destilado y el recogido en la probeta. Esto es debido a las diferencias en índice de refracción por tener distinta temperatura y composición. No se determinará el punto final o seco para evitar altas temperaturas que producen degradación de los hidrocarburos originando humos. Al llegar al 90% destilado se desconecta la calefacción, pero la destilación continuará durante unos minutos, siendo el último punto determinado próximo al 95%, que estará situado entre 190 y 200 grados centígrados. Finalizada la destilación, se deja enfriar durante unos 15 minutos. Una vez frío, se saca el matraz y se mide el residuo que queda no destilado con la probeta de 10 mililitros. Su color marrón oscuro es característico de los asfaltos. La diferencia entre los 100 mililitros introducidos inicialmente y la suma de los volúmenes destilado y residual indica las pérdidas de hidrocarburos más volátiles.
el líquido destilado se guarda en su recipiente. El residuo se guarda en su recipiente para posteriormente proceder a su eliminación controlada. Con los valores obtenidos se representa la curva de destilación, temperatura frente al volumen destilado. En la curva de destilación, los primeros puntos, desde el punto inicial al 20%, están relacionados con la presencia de hidrocarburos muy volátiles. Un punto inicial bajo es conveniente para favorecer el arranque en frío, pero puede ser un inconveniente, ya que facilita las pérdidas de combustible por evaporación y la formación del tapón de vapor en los conductos, que impide el paso del combustible a la cámara de combustión. Además, la evaporación de la gasolina produce un enfriamiento de la misma, y este descenso de temperatura puede dar lugar a formación de hielo por solidificación del vapor del agua del aire. En aviones estos inconvenientes son más acusados que en automóviles, por la disminución de la presión con la altura, que favorece la evaporación. Por ello, la curva de destilación de las gasolinas de aviación empieza a temperaturas más altas. Los últimos puntos de la curva indican la presencia de hidrocarburos de alto peso molecular. Si el punto del 90% es alto, parte de la gasolina puede quedar en estado líquido en los cilindros del motor. Además, si la temperatura ambiental es muy baja, podrían formarse cristales de estos hidrocarburos en el depósito. Cuanto mayor es la diferencia entre el punto inicial y el punto final de la curva, más heterogéneo es el combustible, lo que podría dificultar su distribución en los cilindros del motor. Finalmente, se muestra la curva de destilación obtenida para la gasolina auto con las de otros combustibles. La curva de destilación informa del tipo de combustible. Cada combustible tiene una curva de destilación característica. En las curvas de destilación de combustibles, la máxima temperatura que se ha de alcanzar es 370 grados centígrados para evitar el craqueo de las moléculas de hidrocarburos. Por ello, para combustibles más pesados que el gasoil, no se obtiene la curva de destilación completa.